Bien, entonces bienvenidos chicos, ahora estamos en la clase 53 y como ya se vio en la clase 51 lo que eran razones trigonométricas, en la 52 se vio las leyes trigonométricas y en la clase que les mandé también que decía 53 lo que hicimos fue un repaso para que todos estuvieran al día, por si alguien no pudo recibir las clases en la semana patria, pues recibirla ahí como resumen. Y pues ahora, aunque es el encuentro 54, vamos a ir a la clase 53, que son las funciones trigonométricas. Cuando hablamos de funciones, ya hemos trabajado bastante lo que son las gráficas, qué pasa cuando sumamos a la derecha, qué pasa cuando sumamos a la izquierda, y pues la idea es exactamente la misma. Por eso creo que la clase no va a ser tan difícil, porque más que todo es ver cómo se grafican y qué ocurre con los desplazamientos verticales, horizontales, qué pasa cuando se hace más ancho o más pequeño la función. Pero el principio son los mismos. Ok, entonces para empezar, hay que ver que la función seno es muy similar a la función coseno, pero tienen puntos de referencia que a mí me permiten diferenciarlos. Por ejemplo, la función seno, si ustedes observan aquí el gráfico, de 0 va acá creciendo hasta el ángulo pi medio. En pi medio llega a la unidad y después va decreciendo hasta pi. Después de pi va decreciendo hasta 3 pi medio, que 3 pi medio es como que tener 270 grados, y luego va creciendo hasta llegar al 2 pi, que esto representa una vuelta completa. Esto es una vuelta completa, 2 pi. ¿Y qué pasa hacia atrás? Pues algo similar. De 0 ahora va disminuyendo a llegar a menos pi medio, luego sigue cruzando hasta llegar a menos pi, ahí corta el eje, después sigue creciendo en menos 3 pi medio y por último baja al 2 pi. Ahora quiero que vean aquí a la par la función coseno. Fíjense bien, es muy similar, tiene la misma forma, pero hay cierta diferencia y es el retraso que tiene, porque antes en 0 era esta figura de acá, de menos pi medio, entonces como que la figura anterior se desplazó hacia la izquierda. Para que puedan verlo mucho mejor esto, voy a graficárselo mediante el programa que siempre hemos utilizado de GeoGebra, para no estar con tanta teoría y verlo un poquito más práctico. Permítanme que cargue, vamos a hacerlo acá en línea. Bien, pues aquí tenemos la graficación en GeoGebra y vamos a poner la función y igual la función básica seno de x. Creo que aquí es sin, correcto, sin seno. Vamos a ponerle de un valor x. Y fíjense, ahí está la gráfica. ¿Qué pasa si yo pongo la función coseno? Fíjense la diferencia. Y igual a coseno de x. ¿Observan? Entonces la figura es exactamente la misma, pero ha ocurrido un desplazamiento, como que la figura en verde, que es la de seno, se mueve hacia la izquierda para llegar a este punto. ¿Y cuánto es lo que se mueve? Pues la distancia es de pi medio, lo que aquí dice en el gráfico, miren,
de 0 se movió a pi medio. O pueden verlo al revés, de que tenemos la función coseno y se mueve pi medio unidades hacia la derecha. Esa en principio es la diferencia entre sus gráficas. Veamos aquí un poquito de sus propiedades. Por ejemplo, el dominio, si ustedes ven acá el gráfico va sobre todo el eje de las x. Entonces eso significa que puede tener cualquier valor de x. O sea, su dominio es desde menos infinito a más infinito. Pero ¿qué pasa con el rango o el recorrido? Pues el recorrido, miran que no pasa. De 1 hacia arriba no hay gráfica. Y de menos 1 hacia abajo tampoco. Entonces el recorrido queda limitado por el intervalo que va desde menos 1 hasta 1. Otra propiedad es que la función tiene un periodo igual a 2 pi radianes. Aquí es importante definir qué significa periodo. Y es más fácil de verlo en esta gráfica que teníamos al principio. Ven acá. Noten esta figura que está en rojo y esta figura que está en azul. ¿Qué dirían? ¿Son la misma figura o son diferentes? ¿Qué dirían ustedes? La figura que está aquí en azul y la parte que está en rojo, ¿tienen la misma forma o tienen diferentes formas? Es la misma, entonces a eso se le llama periodo, la parte que tarda la gráfica para obtener la misma forma en la que se repite. Entonces vemos que desde menos 2pi hasta 0 hay una distancia de 2pi. Y desde 0 hasta 2pi también hay una distancia de 2pi. Eso quiere decir que el periodo o la gráfica se va repitiendo cada 2pi radianes. Llegamos aquí y solamente es una repetición la que sigue. Llegamos a 4pi, volvemos a repetir y así va. Otra propiedad dice que la función es creciente en el primer cuadrante. Y es lo que vemos aquí en la gráfica. Cada uno de estos espacios representa un cuadrante del plano cartesiano. El primer cuadrante es el que va de 0 a pi medio. El segundo cuadrante, podemos ponerte el primer cuadrante. El segundo cuadrante, que es este de acá, está representado por este valor que va desde pi medio hasta pi. Ese es el segundo cuadrante. El tercero, que es este de acá, está representado por este intervalo que va de pi a 3 pi medio. Y por último, el cuarto cuadrante, que es este, está representado por el que va de 3 pi medio a 2 pi. Entonces ahí vemos, en el primer cuadrante la gráfica va creciendo, llega hasta este punto máximo. En el segundo cuadrante más bien va disminuyendo, o sea que va decreciendo. En el tercer cuadrante sigue decreciendo, por eso decimos que es decreciente desde el pi medio hasta el 3 pi medio, o sea, en el segundo y el tercer cuadrante la gráfica va decreciendo. Pero ya cuando llega al 3 pi medio y empieza el cuarto cuadrante, otra vez ya llega hasta el punto mínimo y vuelve a subir. Entonces aquí es creciente. En conclusión, el primero y el cuarto cuadrante, estos de acá, la gráfica es creciente y en los otros dos es decreciente. Eso pasa con el seno. Veamos qué otra propiedad tiene. Dice que la función es positiva en el primero y el segundo cuadrante y es negativa en el tercero y el cuarto. ¿Qué es lo que podemos ver acá? La parte que va hacia arriba se considera positivo. O sea, sus valores cuando ustedes lo meten en la calculadora siempre les va a dar un valor positivo. Pero si meten un valor que va de 180 a 360, o sea de pi a 2pi, ahí les va a dar valores negativos. Vamos a corroborar. Miren, aquí tengo una calculadora, un simulador de las calculadoras que ustedes usan para que se comprenda mejor. Si yo ingreso acá seno, por ejemplo, de 75, díganme 75 grados se encuentra en el primero y el segundo o en el tercero y cuarto cuadrante. ¿Qué dirían? ¿Será que el resultado va a dar positivo o negativo?
¿Ustedes recuerdan? 65 viene siendo algo por acá. Entonces significa que está dentro del primer cuadrante. Y por teoría la respuesta tiene que dar positiva. Veamos. Ahí está la respuesta. Raíz de 6 más raíz de 2 sobre 4. ¿Queremos verla en decimal? Solo apretamos este botón que dice S y D. Miren, 0.96. ¿Qué pasa si hubiese puesto un valor que estuviera en este tercer o cuarto cuadrante? O sea que fuera mayor de 180. Imagínense que yo hubiese escrito seno de 230, por decir algo. Vean, dio un valor ahí negativo. Y ya lo tenemos calculado. Entonces ahí solo es corroborar lo que ya dice la teoría. Vamos a ver. Y pues, ¿dónde intersecta al eje de las X? En todos los múltiplos de pi. Fíjense acá. En menos 2pi corto al eje. En pi corto al eje. En 0 corto al eje. En pi, 2pi, 3pi y todos los múltiplos de pi siempre va a cortar al eje. Veamos ahora las características del coseno. Es muy similar. Vamos a ver acá. Ok, vayamos con el coseno. Noten, el dominio es igual. Todo de menos infinito a infinito. El recorrido es igual. Va de 1 a menos 1. El periodo también es igual. Que de menos 2, de 0 a 2pi, la gráfica se va a repetir. Y lo ven acá. Fíjense, esta figura en azul es exactamente la misma figura en rojo. Se vuelve a repetir cada 2pi. Así que hasta ahí no hemos cambiado nada. Pero lo otro sí cambia un poco. Que como se mueve, noten aquí, hay un pequeño desplazamiento hacia la izquierda, de hecho de pi medio unidades. Entonces, en el anterior, por ejemplo acá entre 0 y 1, fíjense, aquí va creciendo la del seno, pero la otra más bien va decreciendo. Después ambas decrecen juntas en ese intervalo. Después una crece, la otra sigue decreciendo. Y por último una crece y la otra decrece. Entonces eso lo podemos verificar acá, donde dice que la función decrece en el primer cuadrante, va hacia abajo. Segundo cuadrante, va decreciendo igual. Tercer cuadrante crece y el cuarto cuadrante crece. Entonces en el primero y el segundo cuadrante la gráfica es decreciente. Entonces este es el primero y este es el segundo cuadrante. Y en el tercer cuadrante y en el cuarto, pues la gráfica va a crecer. Son características propias del coseno. ¿Y dónde intersecta al eje de las X? En cada múltiplo de pi más pi medio. Por ejemplo, 0 por pi más pi medio da pi medio. Después en 3 pi medio. Después acá en 5 pi medio. Y así va. Todos esos lugares son donde va a intersectar la gráfica de coseno. Ok, esas eran propiedades elementales. Aquí ahora tenemos la gráfica de la tangente. Vamos a ponerlo aquí también. Y igual a tangente de X. Fíjense, ahí está la gráfica en azulito. Es igual a la que tenemos acá. ¿Qué ocurre con la gráfica tangente? Pues resulta que también tiene periodo de cuánto. Pues igual es de pi en este caso. Fíjense bien, la distancia que hay de menos pi medio hasta pi medio es de pi unidades. Igual de menos 3 pi medio a menos pi medio también pi unidades. Y ahí ven, cada pi, ahí va la misma gráfica, ¿Cuál es la única característica adicional? Es que en cada múltiplo de pi medio, como es aquí pi medio, menos pi medio, 3 pi medio, 5 pi medio, ahí ocurre lo que es una asíntota. O sea que la gráfica se acerca a ese eje pero nunca lo intersecta. Esa es la característica. Y ahí podemos ver el recorrido
ahí sí es de infinito a menos infinito, porque hay gráfica hacia arriba y gráfica hacia abajo. Pero el dominio ya no son todos los números reales, solo son los números reales excepto aquellos que sean múltiplos de pi medio, múltiplos impar, como en acá. Ahí no hay gráfica en este punto. Y aquí tenemos la gráfica original o básica de la tangente. Okay. Ahora sí vamos a la parte más divertida, que es qué pasa con la generalización. Vamos a hacerlo aquí para no estar viendo tantas tablas. Vamos a ocultar para mientras la del coseno y vamos a ocultar la tangente, y vamos a trabajar solo con la del seno. Fíjense, vamos a ver si se acuerda un poquito. ¿Qué pasaría con esta gráfica si yo le sumo un valor aquí a la x? ¿Hacia dónde se desplazaría? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la izquierda. Correcto, miren, si yo le pongo más 5, observen qué pasa con el gráfico. Casi no se notó bien la diferencia. Vamos a hacer algo. Voy a dejar la original y voy a poner la transformada. Y igual a seno de x más 5. Y para que se vea la diferencia vamos a poner el punto cuando acá y vale 0, aquí está el punto de intersección, mientras que en la otra gráfica lo podemos ver más hacia atrás. Aquí miren, ahí está este punto O. Vamos a ver, voy a borrar este punto. Y ahora, ¿qué pasa si le pusiéramos más 10? Quitárselo más chiquito. Vamos a sumarle solo uno. Algo lento el internet. Ahí se ve mejor. Fíjense bien, este punto A solo se desplazó un poquito hacia la izquierda. Y fíjense cuántas unidades en una unidad. Aquí está. Ahí lo podemos ver. Porque con un valor grande casi no se notaba. Voy a borrar este punto B. Ahora sí, miren. Recuerden, si yo le sumaba, la gráfica se movía hacia la izquierda una unidad. Si yo le sumo 2 unidades, decíamos que se tenía que mover hacia la izquierda 2 unidades. Miren, ahí está el punto C. Se movió 2 unidades hacia la izquierda. Entonces ahí creo que está todo de acuerdo. Si le sumo, se va hacia la izquierda. Pero ¿qué pasa si yo en vez de sumarle, le restara? Si le resto una unidad, ¿hacia dónde se va a mover la gráfica? Hacia la derecha. Correcto, miren, ahí está. Está aquí, se movió una unidad hacia la derecha. Ahora es este punto de acá. Ahora este que era el anterior. Ahí está un punto hacia la derecha. Si le restara 2, fíjense, pues se mueve 2 unidades a la derecha. Entonces esos principios siguen siendo los mismos. Ahora otra cosa, si yo en vez de sumar y restar adentro hiciera los cambios de fuera, si yo le sumo por ejemplo 5, ¿qué va a pasar? Va a subir.
sumarle 5, yo le resto. ¿Qué pasa con la gráfica? ¿Qué va a pasar con la gráfica? ¿Cómo dijo, profe? Si en vez de sumarle, yo le resto, ¿qué ocurre? Baja. Bien, miren, le Baja resto. 5 unidades. Exacto. Si yo le resto 2, baja 2. Baja 12. Las unidades que yo le reste, esas son las unidades que bajan. Y bien, pues ahora ya que tenemos eso, es el mismo principio. Vamos a dejar otra vez la original, para que vean qué pasa con otro cambio. Si yo adentro de la función, aquí fuera, perdón, le pongo un valor mayor que 1, ¿qué va a pasar con ella? ¿De acuerdo? ¿Será que se pone estirada o más se estira o se encoge? Si le pongo un 2, por ejemplo. Recuerden que eso era como el zoom. Si le pongo un valor mayor que 1, significa que se va a estirar. Por ejemplo, le pongo 2. Miren lo que ocurre. Se hizo más grande. Si le pusiera un 3 o un 5, vean, se hace aún más estirada. Pero si yo le pusiera un valor que estuviera entre 0 y 1, por ejemplo 0.3, miren lo que ocurre. Más bien se comprime la gráfica. Entonces el número que esté fuera es para comprimir. Otro cambio, ¿qué pasa si este número fuera negativo? ¿Quién se acuerda qué es lo que ocurre? Si le pongo un menos ahí, digamos, solo se invierte la gráfica. Fíjense bien, tengo aquí la función seno, esa es la original, pero si le pongo un número negativo, solo se da vuelta, ¿ven? Y esa es la clave. Entonces todos esos principios que ya lo hemos visto en todas las funciones siguen siendo válidas para funciones senos y cosenos. Solo vamos a hacer una simulación general para que ustedes vayan viendo ya con detenimiento qué ocurre cuando cambian todos los parámetros. Por ejemplo, vamos a poner una función general, pero vamos a crear un deslizador para un valor de A. Vamos a ponerlo acá para que ese valor vaya cambiando. Vamos a ponerle el nombre A, correcto. Vamos a poner que varíe de 10 a 10. Vamos a poner otro deslizador acá. Valor P. También vamos a ponerlo de 10 a 10. Entonces A va a ser la variación dentro de X. B, la variación que esté fuera, que suma o resta. Y vamos a poner un tercero, una C, que tiene que ver con eso de que si aumenta, si se encoge o se enlarguece la función. Ok, entonces la función general para mí va a ser esta. Y igual a A por seno de X más B y fuera más una C. Y listo. Ahí tenemos esta gráfica. Esto es lo que ocurriría para los valores de A igual 1, B igual 1 y C igual 1. Si B valdrá 0, por decir algo, vean acá, vamos a ir moviendo B. Que se reproduzca. Ahí lo pueden ver, miren el cambio. Si yo sumo o resto, ahí están las variaciones. Como ahí estoy sumando, las B son positivas, la gráfica se va moviendo hacia la izquierda. Ahí pueden ver ustedes la animación, ahí se va moviendo. Pero ahora como los valores van disminuyendo,
sea, cuando voy restando se va moviendo hacia la derecha la gráfica. Esa es la idea. Si le resto se mueve a la derecha, si le sumo va hacia la izquierda. Y vamos a darle pausa. ¿Qué pasa con los valores de A? Bueno, vamos con los de C, que era el valor que está aquí afuera. Vamos a ver los valores de C. Si C es positivo, va sumando, pues la gráfica se va haciendo hacia arriba. Ahí pueden verlo. Entonces no fue de la gráfica. Y vean ahora cómo va restando, los valores se vienen hacia abajo. Restando, entonces va bajando. Ya vamos a dejarlo en pausa. ¿Y qué pasa con el valor que está antes aquí? Pues que si va sumando, si es un valor si es un valor positivo, se va haciendo grande. Pueden ver la gráfica. A medida que vaya dándole un valor mayor que 1, pues la gráfica se va haciendo mayor. Pero ahora que va disminuyendo, pues se va haciendo más, se va comprimiendo. Y cuando llega entre 0 y 1, aquí van viendo ustedes el cambio. Ahorita está en 4, en 2, en 1. Cuando llegue en menos de 1, miren, se comprime. Y cuando llega a un valor negativo, se da vuelta más bien la gráfica. Miren, la parte que estaba hacia arriba pasó hacia abajo, y la parte que estaba hacia abajo pasa hacia arriba. Entonces solo vamos a dejar que todo se reproduzca a la vez, y ahí están todas las posibles variaciones que ocurre con la función seno. Van viendo todos los cambios que va teniendo. Por el internet es que se mira un poquito lento. Ahí va. Vamos a darle pausa. Y vamos a observar que lo mismo ocurre con las demás funciones. La del seno y la del coseno ya vimos que era similar. Ahora, si esta es la del coseno, solo voy a cambiar aquí, en vez de seno, coseno. Ahí está, miren, los mismos cambios. Muevo este, está haciendo más hacia arriba, más hacia abajo, que son los valores de C. Si hago los valores de B, si sumo va hacia la izquierda, y resto va hacia la derecha. Y con los valores de A, si son mayores, pues se hace más estirado. Si se encuentra entre 0 y 1, se hace más achatado. Y si es negativo, pues se da vuelta. La gráfica queda al contrario. Listo, eso no es mismo cambio. Veamos con la tangente. Ahí tenemos la tangente. Vamos a hacer los mismos cambios con la tangente. Ahí está. Es similar. Fíjense que
Vamos a ponerlo en 0 cada uno. Miren que la gráfica es muy similar, pero si B, que es lo que está sumando en X, yo sumo, pues se va hacia la izquierda la gráfica, y si resto igual se va hacia la derecha. Entonces eso significa que su asíntota va cambiando, va dependiendo de B. Antes la asíntota, si le sumo B, como era hacia la izquierda, pues le restemos. A la asíntota le restamos el valor de B y obtenemos la nueva asíntota. En el caso de C, solamente el desplazamiento hacia arriba o hacia abajo de la gráfica. Y en el caso de A, es que si la gráfica se pone aún más estirada o más angostita. Fíjense ahí se estira, cada vez hasta aparecer una línea recta cuando se estira. Si está entre 0 y 1, fíjense, más bien se achata, aparecerá una línea horizontal. Ahí. Pero ahora, ¿qué pasa si es negativa? Se da vuelta hacia el otro lado. Y vemos la diferencia. Ok, creo que eso está claro. Y ahí está la simulación, en vez de estar leyendo todo esto. Se entiende un poco más rápido con eso. Creo que es momento ya de ir a los ejercicios, porque esta teoría ya se domina. Vamos a ver acá. Aquí en esta parte le está explicando todo lo que les mostré con la gráfica, solo que con palabras. Bien, empecemos con el problema. Dice aquí, primer ejercicio: el recorrido de la función f de x igual a coseno de x con dominio 0 a pi es, ¿cuál dirían ustedes? Vamos a ver. Trazamos primero el plano cartesiano, ¿no? Y como es de 0 a pi, usualmente vamos graficando de pi medio a pi medio. Entonces aquí está el 0, vamos a poner aquí el pi medio, y después sigue pi. Entonces les preguntamos si lo lograron recordar. Cuando es la gráfica coseno, ¿qué valor toma en 0? ¿Pasa por ahí la gráfica o pasa por 1 o por menos 1? ¿Quién se acuerda? ¿El coseno pasa en 0, pasa en 1 o en menos 1? Pues vamos a ver. ¿Se acuerdan aquí? Que la que pasaba por 0, 0 era la del seno. La del coseno más bien empezaba desde arriba. Entonces solo es cuestión de acordarse un poquito de la gráfica. Entonces comenzaba aquí en 1, iba decreciendo acá en pi medio, y aquí seguía decreciendo. Entonces obsérvenlo ahí. ¿Cuál es el dominio o el rango? Pues igual va de 1 hasta menos 1, porque en pi llega a menos 1. Significa que es el inciso B, de 1 a menos 1. Vamos a ver el segundo, es muy parecido. Vamos a la 2, dice que esto vale seno de x. Y nos pide él, dice la función seno de x con dominio desde menos pi a pi intersecta a x en el punto. Ok, entonces vamos a seguir graficando.
Nos vamos hacia atrás ahora. Por aquí está el menos pi medio. Y por aquí está el menos pi. Pero ahora ya no es el seno, el coseno, sino el seno, lo que nos pide. Entonces, si recuerdan el seno, aquí empieza en 0 y va creciendo. Después de aquí disminuye, mientras que aquí va decreciendo y aquí llega. Algo así es la gráfica del seno. Entonces nos pide dónde intersecta el punto al eje X. Si ven, intersecta acá en 0,0, también acá en 0, pi, en pi, 0, perdón, y también aquí en menos pi, 0. Pero como esto está entre paréntesis, significa que la gráfica no incluye a esos puntos, ni a menos pi ni a pi. Por lo tanto, la única intersección que hay ahí es la que está acá, en 0,0. Y la respuesta también sería el inciso B. Y vamos a ir con otro. Vamos ahora con el problema número 3. Dice aquí que si f de x es igual a la tangente en el intervalo de menos pi a 0, se tiene dos raíces, la función es positiva, la función es inyectiva o hay una asíntota. Vamos a ver cuál es verdadera, solo es que es necesario conocer la gráfica. Vamos a ver acá. Esta es la cotangente, vamos a la tangente. Aquí vemos la gráfica de 0 a pi, una parte creciente y otra parte hacia abajo. Ok, ahí tenemos la gráfica entonces de la tangente en el intervalo de menos pi a 0, que es similar, solo que es esta gráfica hacia atrás. Vamos a poner acá entonces menos pi medio ponemos para atrás a menos pi. Y observen, si es esta misma gráfica, aquí iría acá y aquí iría hacia acá. Entonces la primera tiene dos raíces en este intervalo de 0 a menos pi. Es correcto porque pasa por acá y pasa por acá. Entonces la primera es verdadera. La función es positiva, no, porque hay una parte que va hacia arriba y otra parte que va hacia abajo, entonces esta es falsa. Es inyectiva, significa que para todo valor de x existe una gráfica, tampoco, porque en menos pi medio no existe valor. Recuerden que ahí es una asíntota, entonces también es falsa la tercera. ¿Hay una asíntota? Sí, lo acabamos de decir, entonces la cuarta es verdadera.
¿Cuáles son verdaderas? Solo la primera y la cuarta. Por lo tanto, la respuesta sería la E. Y pues bien, vamos a dejar por un tiempo estas que son así. Vamos a irnos un poquito a otras que sean un poquito más de pensar. Y vamos con esta, por ejemplo. Dice la 9. La función seno y coseno tienen un desfase de 90 grados, que era lo que les decía, que solo se movían hacia atrás. Entonces la función seno puede expresarse como, bueno, la palabra desfase significa que hacia atrás. La gráfica sea va hacia atrás, y veámoslo acá para que lo recordemos. Vamos a ocultar todo esto. Y solo observen la función seno y la función coseno. Entonces aquí tenemos esto. Vamos a ver qué hacemos con la función seno, que es la que está en verde. ¿Qué le tengo que hacer para llegar a la función roja? ¿Sumarle o restarle en X? Ahí lo pueden sacar ustedes por deducción. Tengo la función verde. Si quiero que se haga hacia atrás, ¿qué le tengo que hacer? Hace poco lo decía Tamara, había que sumarle. Entonces, veamos cuál sería. En el caso del seno, hay que sumarle para que llegue al coseno. Y en el caso del coseno, para que se mueva hacia adelante, hay que restarle. Entonces veamos. Si es coseno hay que restarle. Aquí está. Esta sería la respuesta correcta. Al coseno hay que restarle. Y al seno había que sumarle. Entonces también este es válido. Aunque dice la función seno se puede escribir, sería esta, la opción C, porque esta de por sí ya es seno, no es necesario volverla a escribir como seno. La respuesta es la opción C. Ok, creo que ahora vamos con el último ejercicio. Como ven, no es tan difícil este tema, ya es cuestión de habernos acostumbrado con funciones normales. Dice la ecuación de la gráfica es esta de acá. Como está multiplicada por 2, significa que se está hecho así, se ha elongado. Dice hallar el área del triángulo sombreado. Esto de aquí. Si ustedes notan, acá la altura, este es un triángulo rectángulo. Solo necesitamos saber cuál es esta altura y qué pasa con esto de acá. Para eso vamos a usar otra vez GeoGebra. Dejemos la función seno. Miren qué ocurre cuando yo le pongo acá a la X un valor mayor que 1. Si yo pusiera un 2, miren que la gráfica se comprime hacia adentro. Si yo lo multiplico por un 3, se comprime igual. Noten cómo nos va a ayudar este hecho. Observen la original. La original pasa por acá. Vamos a dejar una seña aquí. Creo que vamos a hacerlo más grande. Pasa por 3 puntos y pico aquí en pi. Entonces, ¿qué pasa cuando yo le pongo el 2? Fíjense en la distancia que hay entre 0 y este punto, o entre 0 y este otro punto. Si yo le pongo 2, fíjense que aquí estaba el punto anterior. Entonces significa que aquí alcanzó una gráfica completa, un periodo en el que antes alcanzaba solo la mitad. Y si le pongo 4, vean. Ahora miren cuántos periodos alcanzan. 1, 2, 2 periodos completos alcanzaron, a donde antes alcanzaba solo la mitad. Entonces significa que el punto anterior, que era la intersección acá,
que era la mitad de un periodo, ahora miren, 1, 2, 3, se dividió en 4 partes iguales acá. 1, 2, 3, 4. Y esa es la idea. Si antes era aquí pi medio, lo dividimos entre 4 y aquí sería pi octavo. Noten 1, 2, 3, 4. Correcto. Entonces esa es la idea que vamos a hacer acá. Si antes era pi medio, ahora este puntito de acá va a ser este, es pi octavo. Y por lo tanto, este que está acá, lo voy a poner en otro color, que es la mitad de pi octavo es pi 16avo. Y veamos este otro de acá. Este de acá sería pi octavo más pi 18avo. ¿Cómo sacamos esto? Pues lo metemos en la calculadora. Un octavo más un 18avo. Un 16avo, perdón. Eso daría 3 16avos. Entonces ya tenemos estas coordenadas. Y ahora, ¿cuál va a ser la altura? La altura dependería de este valor de acá. Como es 2, significa que antes era la altura máxima 1. Y ahora este va a ser el punto 2. Entonces la altura es 2. Ya tenemos el triángulo. Vamos a traerlo aquí afuera. Esta altura vale 2. Solo nos hace falta conocer la base, que sería la distancia que hay entre pi sexto y 3 pi sexto. Al restarlo vemos que eso sería 2 pi sexto, o sea, pi octavo es la que mide la base. Y ya como tenemos una figura, solo recordamos el área de un triángulo es base por la altura entre 2. Entonces de ahí resulta que pi octavo, que es la base, por la altura que es 2, entre 2, noten, simplificamos los 2 y solo queda pi octavo, que la respuesta entonces sería este inciso, el inciso 2. Y ahí termina ese problema. Porque ese era el problema más difícil acá. De ahí los demás tienen que ver con la gráfica. Ok, entonces como ven, la clase no era tan complicada. No sé si tienen algún comentario adicional. Más que todo ver lo de los traslados, qué pasa si sumo o resto. Y como sugerencia, traten de ahí de ir traveseando las gráficas en GeoGebra, van cambiándole los valores y miren qué ocurre con ellas. ¿Alguna pregunta que tengan con lo que hemos visto? Por el momento yo estoy clara. Ok. Bien, entonces vamos a hacer algo. Voy a dejar de grabar esta para ya subirlas a YouTube para los que no pudieron estar. Y traten de seguir haciendo los demás ejercicios. Sugerencia, les dije, grafíquenla y miren qué ocurre ahí con la gráfica. Entonces, cualquier duda que tengan, ahí me comunican.